Ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Daza, director de Sistema de Biblioteca de la Universidad de las Américas, y vamos a comenzar con esta capacitación en nuestro recurso electrónico Checkpoint. Ya damos la bienvenida, ¿cierto?, a cada uno de ustedes, y está con nosotros Robert, que nos va a apoyar, ¿cierto?, en esta capacitación. Para comenzar, voy a dar una pequeña introducción mostrándoles cómo acceder a nuestros recursos electrónicos. Voy a compartir mi pantalla. Para poder entrar a nuestros recursos electrónicos, ¿cierto? Tienen que entrar por la parte de la página de biblioteca de la universidad, que es bibliotecas.udla.cl, y en la parte superior, el primer banner, el más grande que pueden ver, dice recursos electrónicos. ¿Ya? Ahí pueden pinchar directamente en el botón, o más abajito, ¿cierto? Hay una cajita que también dice recursos electrónicos, también pueden entrar por ahí. Una vez que ustedes entran, se les va a abrir una interfaz de autentificación en donde para entrar deben utilizar sus credenciales de MiUDLA. ¿Ya? Las credenciales de MiUDLA siempre es el root sin puntos ni guiones, y posteriormente es su fecha de nacimiento, dependiendo si no la han cambiado inicialmente, ¿cierto? Siempre es la fecha de nacimiento con 2 dígitos de día, 2 de mes y 4 de año. Si la cambiaron, es la contraseña que ustedes cambian. Después pinchamos en la parte de enviar y aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, todos los recursos electrónicos que tenemos disponibles para ustedes, desde bases de datos, algunos software, revistas científicas, ¿cierto?, libros electrónicos, entre otras cosas que ustedes pueden revisar. Y ahí, ¿cierto?, en la parte de bases de datos, tenemos a nuestros amigos de Thomson Reuters que nos van a seguir con la capacitación. Robert, todo tuyo, para que puedas proseguir y compartir tu pantalla. Por supuesto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y claro, en este momento vamos a indicar la forma en la que se utiliza la plataforma Checkpoint. Y el usuario, tanto académico, funcionario o estudiante, va a tener acceso a la información que vamos a ver ahora, enfocada en 4 ámbitos: en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, IFRS o contabilidad y comercio exterior. Vamos a encontrar harto tipo de información dentro de esta plataforma, la cual vamos a ir clasificando de acuerdo al tipo, ¿ya? Cuando hablamos de tipo nos referimos a información creada por nuestro equipo editorial e información pública, a la cual cualquier usuario puede tener acceso. En este caso, vamos a hacerlo en orden. Comenzamos al costado izquierdo, explicando este recuadro que se llama fichas de análisis. Ya el nombre algo nos dice. Análisis, en este caso, ¿de qué consiste? Bueno, ya lo vamos a ver. Si se dan cuenta, en cada ámbito, tributario, laboral, IFRS y comercio exterior, vamos a encontrar varios temas. Y dentro de estos temas vamos a encontrar subtemas, ¿ya? Pero cada vez siendo más específicos. ¿Cómo es el modo de navegación? Basta con que ustedes seleccionen un tema, por ejemplo, código del trabajo, y una vez que lo seleccionan, al centro de la pantalla nos aparecen todos los subtemas relacionados al código del trabajo. Dentro de este seguimos seleccionando. Aquí viene una recomendación. Cuando ustedes quieran seleccionar algún tema, marquen el signo más que se encuentra al costado izquierdo de cada uno de estos. De esa manera se abre este árbol de contenido. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en base a las indemnizaciones, cada una de forma específica. Por ejemplo, por años de servicios. Selecciono el signo más y me aparece respecto a la indemnización por años de servicio. ¿Se dan cuenta? Cada vez más específico. Generalidades, cuándo procede, compatibilidades, incompatibilidades, el cálculo de la indemnización y el pago de esta. Veamos el cálculo. Llegamos ahora sí a la última rama dentro de este árbol de contenido. ¿Qué vamos a encontrar? En fichas de análisis, esta es una, la que estamos viendo ahora en pantalla. ¿En qué consiste? Defínamela. Bueno, yo la podría definir en este caso como una creación de nuestro equipo editorial en la cual se analiza específicamente esta temática que hemos seleccionado. ¿Y cómo se analiza? Para eso se toma en cuenta la normativa, que en este caso es laboral, la normativa laboral vigente junto con la opinión administrativa. En el ámbito laboral, ¿cuál sería la institución de carácter administrativo que dicte ciertas informaciones en este ámbito? Sería la Dirección del Trabajo.
Muy bien. En el ámbito tributario sería el servicio de impuestos internos. Y así podemos seguir en el ámbito de comercio exterior, el Servicio Nacional de Aduanas. Bueno, entonces, nuestros analistas toman en cuenta la normativa laboral vigente sobre este tema, más la opinión de la institución de carácter administrativo, dictámenes de la Dirección del Trabajo, y además el criterio final de los tribunales de justicia sobre este tema. Para el respecto, vamos a encontrar al costado izquierdo sentencias relacionadas a este tema. Entonces, nuestros analistas, ¿qué realizan? Un análisis de la información ya compartida y sacan su propia conclusión, su propia opinión sobre este tema. Por tanto, este material que estamos viendo ahora será exclusivamente contenido de la plataforma Checkpoint. Muy bien, es información creada por nuestro propio equipo editorial. Al respecto sobre esta información, el usuario puede, si le parece interesante, descargarla utilizando el disquete, descargarla en formato Word o PDF en el computador que esté usando en ese momento. Recuerden, como les enseñó hace un poquito Mauricio, el usuario puede ingresar, necesita loguearse, por supuesto, con sus credenciales de UDLA. Bueno, pero lo puede hacer desde cualquier computador, con acceso a Internet. Y al respecto, desde cualquier computador, usted puede descargar esta información en formato Word o en formato PDF, sin límite de descarga. Además, puede imprimirla en tamaño A4 o carta, o, en su defecto, enviarla por correo electrónico. En el caso de ustedes como usuarios de la Universidad de las Américas, en cuanto al correo electrónico, el destinatario estará en blanco. De esta manera, ustedes lo pueden enviar por correo al remitente que ustedes decidan. Muy bien, disculpen, perdón, el destinatario que ustedes decidan. El remitente será Thomson Reuters, pero el destinatario, cualquier persona, tenga o no acceso a la plataforma Checkpoint, de igual manera recibirá un correo electrónico junto con un archivo adjunto en formato Word o en formato PDF para que pueda revisar esta información. Y tampoco hay límite en la descarga. Totalmente ilimitado esto. Entonces, para hacer un resumen, Fichas de Análisis contiene la explicación que hace nuestro equipo editorial de forma pormenorizada, bien específica, sobre cada uno de estos temas. En el ámbito de IFRS, por ejemplo, sector público, vamos a encontrar análisis de nuestro equipo editorial sobre cada una de estas temáticas. En este caso, referente a la NIC SP13, arrendamientos y operativos y financieros en la entidad del sector público y el análisis correspondiente, muy bien, sobre este tema. Volviendo a la página principal, debajo de fichas de análisis, voy a bajar un poquito más, vamos a encontrar este recuadro que se llama aplicación práctica. ¿En qué consiste? También es creación de nuestro equipo editorial. La diferencia es que está enfocado en el ámbito, como lo dice la casilla, el recuadro, en el ámbito práctico. O sea, vamos a encontrar explicaciones de cómo llenar ciertos formularios o también ejercicios. Específicamente ejercicios en el ámbito tributario, en el ámbito de IFRS y en el ámbito de comercio exterior, COMEX o comercio exterior. Ya que en el ámbito laboral no encontramos ejercicios, pero sí modelos laborales. Bien, veamos en detalle cada uno de estos. Por ejemplo, en el ámbito tributario, si bien indicamos vamos a encontrar información sobre el llenado de ciertos formularios, por ejemplo, el llenado del formulario 29, el formulario 50, también vamos a encontrar mucho análisis práctico sobre la reforma tributaria. ¿Y en qué sentido nos referimos al análisis práctico? Por ejemplo, cuando la reforma tributaria, la 21.210, publicada en febrero del año pasado, era solamente un proyecto de ley y las diferentes etapas de discusión hasta posteriormente publicarse en el Diario Oficial. También vamos a conocer, por ejemplo, de forma bastante práctica, en qué consiste el impuesto al sobretasa o el impuesto al patrimonio inmobiliario. También una figura, un nuevo impuesto incorporado en la reforma tributaria que es el ISFUT, el impuesto sustitutivo al FUT, y cómo se debería declarar y pagar a través del formulario 50.
Si no me equivoco, a principios de este año también hubo un nuevo procedimiento que tenía directa relación con la obligación de los locales, en este caso comerciales, e incluso de los mismos bazares y almacenes de barrio, de emitir boletas, pero de manera electrónica. Bueno, ese procedimiento tan pormenorizado que comenzó en enero y después en marzo la fecha final para que todos los comercios pudieran adherirse a este sistema de boleta electrónica, explicado a través de nuestro equipo editorial. ¿En qué consiste? ¿Qué tenía que hacer cada contribuyente? Incluso para registrarse a través del Servicio de Impuesto Interno para emitir este sistema de boleta. Muy bien. Entonces, ese tipo de análisis práctico. Pero yo les dije que también íbamos a encontrar ejercicios en el ámbito tributario. Bueno, veamos. Nuevamente, en el recuadro de aplicación práctica, nos vamos a quedar aquí un buen rato, ¿ya? En la aplicación práctica hablábamos de la reforma tributaria y más abajo encontramos ejercicios tributarios relacionados con la operación renta. ¿En qué consisten estos ejercicios? Declaraciones juradas, el llenado del formulario 22 y también todo tipo de ejercicio tributario, pero referente a normas y reformas anteriores a la 21.210, que es la actual reforma tributaria que nos rige. Bueno, el usuario, si necesita encontrar ejercicios de regímenes tributarios anteriores a la reforma, este es el espacio en el cual los puede encontrar. Hablábamos de ejercicios de declaraciones juradas y de formularios. Bueno, al respecto también en cuanto a las declaraciones juradas, vamos a encontrar ejercicios desde el año tributario, eso significa AT, año tributario 2014 en adelante. Si bien el año tributario 2022 todavía no comienza, ya hay información al respecto, la cual estamos incorporando. Pero para que se hagan una idea del trabajo editorial, vamos a tomar como referencia el AT 2021, en el cual encontrábamos todas las novedades de nuevas declaraciones juradas y certificados. ¿En qué consistía? El modelo para poder completar cada uno de estos. El calendario de vencimientos, ¿cuándo vencía cada declaración jurada y certificado? Esto desde el mes de febrero, fines de febrero en adelante, es de locos en el ámbito de operación renta. Bueno, aquí tratamos de dar una solución, explicando, por supuesto, cada una de las nuevas declaraciones juradas que se van creando o declaraciones juradas que se van modificando año tras año. Y como les dije anteriormente, también encontramos ejercicios. Ejercicios que es lo fundamental en el ámbito práctico, ¿cierto? Bueno, encontramos ejercicios prácticos de declaraciones juradas y también de formulario 22. Aquí está combinado. Nuestro equipo editorial trata de dar una explicación a cada uno de estos ejercicios, pero vámonos a la parte fundamental, el ejercicio propiamente tal. Eso se encuentra en el final de la página, donde el usuario puede encontrar 20 ejercicios. Para que se hagan una idea, cómo manejamos, cómo incorporamos o cómo creamos estos ejercicios. Veamos inmediatamente. Yo selecciono el tema y se descarga un archivo en Excel, el cual el usuario abre y va a encontrar varias pestañas con ejercicios. Deme un segundito, vamos a aprovechar de revisar este. Ahora sí, perdón. Aquí tenemos un ejercicio, pero les recomiendo, fíjense en la primera pestaña, caso número 18. Dentro de esta, el usuario encuentra los antecedentes de la sociedad. Muy bien, cada uno de los registros, otros antecedentes y además lo que nos pide en cada una de las pestañas. Por ejemplo, en la pestaña C, confecciona el formulario 22 que debe cumplir esta sociedad que estamos revisando. Vamos a la pestaña C y encontramos el formulario 22 que debería llenar esta sociedad. Volvamos a la pestaña principal. Confeccione la declaración jurada 1947 que debe cumplir esta sociedad de acuerdo a los antecedentes entregados. Vamos a la pestaña D y encontramos el llenado de esta declaración jurada, principalmente con la información, indicaciones de qué información o qué datos deben ir incorporados en cada una de estas celdas.
En eso consisten entonces los ejercicios tributarios que vamos a encontrar en Checkpoint. Muy bien, vamos en orden. Hemos visto en aplicación práctica, que es este recuadro, ámbito tributario. En el ámbito laboral vamos a encontrar, por ejemplo, dentro del contenido destacado, preguntas frecuentes laborales. Estas son creadas por nuestro equipo editorial. Muy bien. Sobre esto vamos a encontrar diversos temas y sobre cada uno de estos temas una serie de preguntas con la respectiva respuesta entregada por nuestro equipo. Por ejemplo, hablemos de el fuero. Selecciono el signo más. Recuerden para ver en detalle cada uno de estos. Quiero ver, por ejemplo, la reincorporación del trabajador. Si el trabajador se niega a reincorporar al trabajador, o sea, disculpen, si el empleador, perdón, se niega a reincorporar al trabajador aforado, ¿qué sanciones se le aplican? Y aquí encontramos la respuesta de nuestro equipo editorial. Y para complementar la respuesta también una sentencia de Corte Suprema en la cual el tema principal de esta sentencia son las multas a las cuales se expone el empleador por no reincorporar al trabajador aforado. Siempre tiene que haber algún fundamento de fondo que complemente también la respuesta de nuestro equipo editorial. Muy bien. Volvamos al ámbito principal o general de la plataforma. Estamos hablando de aplicación práctica en el ámbito laboral. Vimos preguntas frecuentes, pero no nos vamos a ir sin antes mostrar también los modelos laborales. Modelos en 3 ámbitos, y la verdad son bastante interesantes cada uno de estos. En el ámbito de contratos de trabajo, de cartas y de formularios. Por ejemplo, de contratos de trabajo, vamos a encontrar una amplia gama de modelos de contratos sobre cada uno de los tipos. Por ejemplo, contrato de plazo fijo pero de reemplazo, trabajador agrícola y agrícola de temporada. Y lo interesante es que ustedes al momento de seleccionar cada uno de estos, se encontrará con el modelo listo para ser descargado y posteriormente completado por el usuario. Entonces, encontramos modelos de contratos, de cartas, en su mayoría, cartas de aviso de término de contrato, indicando cada una de las causales legales. Por tanto, lo que faltaría, además de incorporar los datos personales del destinatario de esta carta, es incorporar también los antecedentes de hecho en los cuales se funda esta presentación. Y además de contratos y cartas, formularios. Miren, formularios todo escrito residual, que no sea ni contrato ni carta. Y en este caso podemos encontrar, por ejemplo, anexos de contrato de trabajo, o también cláusulas que se pueden incorporar al contrato principal. Pero también vamos a encontrar de todo, desde finiquitos, modelos de denuncia de acciones de infracción laboral, perdón, o de un reglamento interno, hoy en día tan escaso en cuanto a los modelos. Y lo importante de esto, que todos estos modelos, ya sea de contratos, cartas y formularios, ustedes los van a encontrar de manera muy simple y también actualizado, con la normativa laboral vigente al momento en el cual el usuario está consultando. No es lo mismo buscar este mismo material, por ejemplo, un modelo contrato de trabajo de técnico profesional extranjero a través de Google, por ejemplo, o a través de cualquier navegador, puesto que en ese caso no sabríamos o no tendríamos la certeza de si ese documento se encuentra o no vigente. Y no ocurre lo mismo con esta plataforma. Dentro de esta plataforma el usuario siempre se va a asegurar de encontrar información debidamente actualizada. Bueno, volvamos a la página principal. Vamos a seguir con aplicación práctica, que es este recuadro, recuerden, al costado izquierdo. Pero del ámbito laboral pasamos al ámbito de IFRS, donde también vamos a encontrar muchísimos ejercicios. Ejercicios prácticos en el ámbito de contabilidad, bastante importantes. Pero aquí hacemos una separación. Normas internacionales de información financiera propiamente tal y normas internacionales de contabilidad reguladas por el sector público, es decir, por alguna institución de carácter administrativo, como por ejemplo la Contraloría General de la República, la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros.
Bueno, aquí dentro de la gama de ejercicios va a depender, por supuesto, del tema. En este caso, vamos a encontrar, entre otros, ejercicios de instrumentos financieros e impuestos, industria específica, ingresos, construcción, subvenciones y arrendamientos. Esto, lo del arrendamiento en el ámbito de la contabilidad, fue un tema muy importante desde 2019, 2020 y a principios de este año. Bueno, aquí vamos a encontrar una serie de ejercicios que, al igual que en el ámbito tributario, los ejercicios no son básicos. Yo diría de término medio o intermedio a difícil, dentro del cual, si bien encontramos el ejercicio, encontramos también el planteamiento del problema, el desarrollo y la conclusión de este. Pero además, si se dan cuenta, además de encontrar el ejercicio sobre arrendamientos, vamos a encontrar la ficha de análisis sobre arrendamientos. O sea, la opinión de nuestro equipo editorial sobre los arrendamientos. Entonces es una mezcla bastante perfecta, como por ejemplo, el análisis que hace nuestro equipo editorial junto con un ejercicio práctico sobre este tema. Muy bien. Y por último, además de ejercicios en el ámbito de IFRS, vamos a encontrar entre todo en el ámbito práctico, además de ejercicios, disculpen, voy a bajar un poco más, ahí sí, además de ejercicios, cuadros comparativos, preguntas frecuentes, como por ejemplo, a ver, hablemos de los cuadros comparativos. Nuestro equipo editorial hace una comparación, un paralelo entre la normativa nacional y la normativa IFRS sobre algún tema. Por ejemplo, de contratos de seguros. Encontramos el paralelo, la normativa nacional sobre los contratos de seguros y la normativa internacional o IFRS sobre el mismo tema. De esta manera, el usuario puede encontrar las similitudes y diferencias entre cada legislación. Y para eso, sobre todo en el ámbito nacional, este tema debe estar debidamente actualizado para que tenga, por supuesto, validez lo que está indicando la plataforma Checkpoint. Y en último lugar, vamos a hablar de la aplicación práctica. Recuerden, este recuadro, aplicación práctica, pero en el ámbito de comercio exterior. También es interesante y es bastante simple. Se engloba en ejercicios prácticos, preguntas frecuentes y formularios. Ejercicios prácticos, bastante, como por ejemplo el cálculo del monto del arancel ad valorem o del monto del IVA aplicado a las importaciones. Y por supuesto, además, el análisis de nuestro equipo editorial sobre este tema. Muy bien, ejercicios prácticos. También vamos a encontrar, como ya mencionamos, preguntas frecuentes y formularios de comercio exterior. El usuario que tiene conocimientos de comercio exterior va a encontrar bastante interesante esto, puesto que vamos a ver, por ejemplo, declaración de ingreso, el formulario mismo que vamos a encontrar en este enlace y el usuario puede descargar de forma automática. Esta es una declaración de ingreso. Ahora, ¿cómo se completa esta declaración de ingreso? Descuiden que la respectiva plataforma Checkpoint indica cómo se debe llenar este formulario, si se dan cuenta. Instrucciones generales y también instrucciones particulares. Bien. Volviendo a la página principal de Checkpoint, nos vamos a detener con dos recuadros informativos que se encuentran al centro de la pantalla y son comunes a todos los Checkpoint, como lo son destacados y noticias. Ambos tienen la siguiente similitud. Son información noticiosa contingente, actual. La diferencia es que noticias son publicaciones realizadas en cualquier medio de comunicación online referente al tema. Por ejemplo, tenemos una noticia publicada el día de hoy. Juzgado de La Serena condena a embotelladora andina por prácticas antisindicales. Esta noticia, si usted quiere acceder a en detalle, seleccionamos ver más y vamos a encontrar la noticia completa publicada. Indicamos la fuente, ¿se dan cuenta? Hay que ser responsable al respecto.
Tenemos que indicar la fuente de la cual fue consultada. Noticias entonces corresponde a información publicada en algún medio de comunicación online. En cambio, destacados también es información, también es noticia, pero esta noticia es creada por nuestro equipo editorial. No es extraída de algún foro, de algún medio online. No, es creada por nuestros propios consultores. Por ejemplo, Operación Renta AT 2022. Momento del pago de los egresos en los registros tributarios pymes. Selecciono ver más y tenemos acceso al análisis creado por nuestro propio equipo editorial sobre este tema contingente. Esa es la gran diferencia entonces. Recuerden, noticias y destacados, ambos tratan de dar un enfoque informativo al usuario. La diferencia es la fuente. En noticias puede ser una fuente de carácter online y en destacados la fuente son los mismos consultores de Thomson Reuters. Bien, ahora entendamos un poco la estructura de este servicio del cual estamos haciendo una capacitación. Servicio Checkpoint contiene muchísima información, sobre todo analizada por nuestro equipo editorial, pero es mucha la información. Por tanto, como todo portal informativo, debería tener algún mecanismo de búsqueda, ¿cierto? De información puntual. Hagamos cuenta que el usuario quiere buscar algo específico. En ese caso, ¿cómo se puede hacer la búsqueda dentro de esta plataforma? Al respecto, nos vamos a dirigir al costado derecho de la pantalla en este recuadro, búsqueda rápida. En este recuadro, el usuario de Checkpoint puede hacer la búsqueda de información. Hay dos formas totalmente distintas de hacer una búsqueda. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Eso va, por supuesto, a quedar en manos de cada usuario. ¿Cuál es la que más le acomoda? ¿Cuál es la que menos le acomoda? Lo importante es que son tan diferentes que permite al usuario escoger entre una y otra. Muy bien. Revisemos cada una de estas. En primer lugar, nos vamos a quedar con este recuadro que se llama palabra libre. Palabra libre, ¿en qué consiste? Acá vamos a hacer una búsqueda muy similar a la que se hace en el navegador de Google. ¿Cómo es esto? El usuario escribe una palabra o una frase y aparecerán todos los documentos que contengan dicha palabra o dicha frase. Por ejemplo, quiero buscar algo relacionado con el bono compensatorio, que tiene directa relación con el, el derecho a sala cuna. ¿Bien? Bono compensatorio. Selecciono buscar y buscará todos los documentos donde aparezca la frase bono compensatorio. Es así de simple. Si ustedes se fijan al centro de la pantalla aparece un resultado pero que corresponde a legislación. Bueno, antes de ver el resultado debemos centrarnos en este recuadro que se llama fuente, ya que al momento de hacer la búsqueda, este recuadro se encarga de ordenar los resultados por el tipo. Por ejemplo, jurisprudencia judicial. Ahora aparecieron más resultados, ¿se dieron cuenta? Bueno, jurisprudencia judicial corresponde a sentencias de los tribunales de justicia. ¿Qué tienen en común todas estas sentencias? Primero que todo, están ordenadas por la fecha de publicación, de la más actual a la más antigua. Pero en segundo lugar, tienen en común que en todas estas aparece dentro del documento mismo la frase bono compensatorio. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está la frase? Siempre está marcada en amarillo, para que sea más fácil de identificar. Bono compensatorio. Entonces, nos damos cuenta que todas estas sentencias tienen en común aquello. Veamos otra. Dentro de esta aparece la frase bono compensatorio. Recuerden eso, aparece la frase. Luego encontramos legislación que corresponde a normas, no necesariamente leyes. Vamos a hablar leyes, en este caso sería la especie, y normas sería el género. Bueno, en este caso hablamos del género, normas, ya que pueden ser tanto leyes, artículos de un código, decretos, DFL, etc. ¿Bien? ¿Y qué tienen en común? Que en este resultado aparece la frase bono compensatorio. En eso consiste entonces este tipo de búsqueda. ¿Se dan cuenta? Aparece en amarillo la frase.
Luego encontramos este resultado que se llama materia, o mejor dicho, el tipo de resultado que se llama materia. ¿Y en qué consiste? Corresponde a análisis de nuestro equipo editorial. ¿Recuerdan al inicio de la capacitación cuando hablábamos de las fichas de análisis que correspondía a la explicación que hace nuestro equipo editorial sobre algún tema específico? Bueno, en este caso, materia corresponde a un tipo de resultado en el cual vamos a encontrar análisis de nuestro equipo editorial. ¿Qué tienen en común todos estos análisis? Que en todos estos aparece la frase bono compensatorio. Aplicación práctica. Ejercicios, preguntas frecuentes, modelos de contratos, cartas, etc. Y en todos estos, recuerden, nuevamente, vamos a ser reiterativos, aparece la frase bono compensatorio. Y por último, opinión administrativa. Aquí hagamos un pequeño paralelo, ¿ya? Ay, sí, hay un pequeño problemita con internet. Ahora, hagamos un pequeño paralelo. Recuerdan que hay 4 tipos de checkpoint. Todos funcionan de la misma manera. Pero el contenido de la información varía. Por ejemplo, en el ámbito tributario está muy implícita los oficios, circulares y resoluciones del Servicio de Impuestos Internos. En el ámbito laboral vamos a encontrar la información de la Dirección del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social. En el ámbito de IFRS o contabilidad vamos a encontrar también información de la Contraloría General de la República, de la Comisión para el Mercado Financiero o en su momento también de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y en el ámbito de comercio exterior vamos a encontrar muchísimos circulares del Servicio Nacional de Aduanas. Bien, entonces, dependiendo de la búsqueda que hagamos, porque en este caso el bono compensatorio tiene directa relación con el ámbito laboral, por tanto, vamos a encontrar en opinión administrativa ordinarios y dictámenes de la Dirección del Trabajo. Si ustedes hubiesen hecho una búsqueda literal, pero del ámbito tributario, tengan por seguro que en opinión administrativa hubiesen encontrado muchos resultados de oficios, circulares y resoluciones del Servicio de Impuestos Internos. Si hubiese sido una búsqueda enfocada en el ámbito de comercio exterior, hubiesen encontrado muchas circulares de la Superintendencia, perdón, del Servicio Nacional de Aduanas. Ahí sí. Bien, eso depende del tipo de búsqueda que hagan. Muy bien. Volviendo a la página principal, recuerden, palabra libre es una búsqueda literal, por coincidencia de una palabra o de una frase. Muy distinto a búsqueda temática, puesto que en búsqueda temática, la búsqueda no es por coincidencia de una palabra o de una frase. No. De partida, este tipo de búsqueda se efectúa de manera distinta. Basta con que ustedes en búsqueda temática escriban a lo menos una palabra. A ver, renta. Esperen unos segundos y se despliega hacia abajo un temario. De manera automática se despliega un temario. Cambiemos la palabra, gastos. Esperen unos segundos y se actualiza este temario. Dentro de este temario, el tema que usted seleccione será el tema principal en los resultados. Muy distinto a palabra libre, donde el resultado tenía directa relación con la palabra, aparecía la palabra o la frase. En este caso no. El tema que usted seleccione será el tema principal en todos los resultados que se encuentren ofrecidos. En este caso seleccionamos el gasto rechazado, que tiene directa relación en el ámbito tributario. Muy bien, aquí recuerden, al costado izquierdo nos fijamos en fuente, donde se ordenan los resultados por el tipo. Opinión administrativa. Oficios, circulares y resoluciones del Servicio de Impuestos Internos. Pero la forma de búsqueda es exactamente la misma. Cambia el contenido. Ahora, como consejo, les puedo mencionar lo siguiente. Si bien ustedes van a encontrar en contenido de todas estas áreas
yo les recomiendo que cuando ustedes quieran utilizar Checkpoint, por ejemplo, para hacer consultas en el ámbito tributario, seleccionen en área temática el checkpoint sobre el cual quieren hacer búsquedas. Tributario. Y se dan cuenta que cambia la apariencia, pero se mantiene la distribución de las casillas. Fichas de análisis, destacados. Si cambia el ámbito laboral, también. Cambia el contenido, pero la apariencia se mantiene. Por ejemplo, fichas de análisis, destacados, búsqueda rápida. Entonces, cuando quieren hacer una búsqueda, primero que todo, o navegar dentro de la plataforma, como recomendación, seleccionen el checkpoint o el área sobre la cual quieren hacer búsquedas. ¿Para qué? Para que no aparezca tanta información. Eso es lo importante. ¿Bien? Señoras y señores, no sé si alguien tendrá alguna consulta, comentario que hacer. Por favor, adelante. Doña Viviana, usted tiene levantada la mano. Sí, Sí, pero en realidad mi consulta va hacia Mauricio, pero mira, Robert, de verdad, espléndido. Yo conozco la plataforma Checkpoint, pero acá el acceso que se tiene y sin duda todo, la interfaz se ve excelente, o sea, súper también intuitivo para que los estudiantes lleguen a la información final, no, excelente, así que sumamente bien, creo que es una tremenda herramienta y sin duda para todos nuestros estudiantes va a ser, pero fundamental. Estamos hablando de tributación, estamos hablando de IFRS, y además que también dentro de comercio exterior también tocabas algo de impuestos también con aduana, así que genial. Consulta en relación al acceso. Hablaron de estudiantes y profesores. ¿Estamos hablando de todos los estudiantes, por ejemplo, también los estudiantes de posgrado, diplomados, postítulo que tenemos nosotros? Sí, Viviana, debería ser para todo tipo de estudiantes, incluso para los estudiantes de posgrado, diplomado, todos aquellos que puedan tener acceso a mi UDLA. En caso de que no tengan acceso, se pueden contactar con nosotros. Ya, genial, porque también dentro de los asistentes hay un profesor que también, entonces, también va a tener esa herramienta para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Buenísimo. Gracias. No hay Gracias de a qué. usted, Viviana. Y don Mauricio, mire, antes de terminar, pero bueno, yo también estoy abierto a cualquier duda, consulta. Antes quería indicarles que también se habilitó este chatbot, dentro del cual vamos a encontrar mucho contenido referente a tutoriales, por ejemplo. Yo sé que no es lo mismo ver un video de una media hora, 40 minutos sobre el funcionamiento de una herramienta. De repente, hoy en día, el usuario quiere algo mucho más express, llamémoslo de esa manera. Entonces, sobre esto mismo, vamos a encontrar, por ejemplo, series de tutoriales. Por ejemplo, sobre qué tema o área le gustaría buscar o conocer. Veamos el ámbito tributario. Dentro de bueno, ¿qué quiere saber? ¿El contenido? ¿Tutoriales? ¿O inscribirse en alguna capacitación? Por ejemplo, tutoriales. Y entregamos tutoriales, videos cortos, de no más allá de 2 o 3 minutos. Por ejemplo, el usuario que no sabe en qué consisten las fichas de análisis. Bueno, ¿cuál es el funcionamiento? Entonces vamos a la pregunta 1. Y de esta manera indicamos en qué consisten, pero si aún así mantiene dudas, selecciona aquí y accederá a un pequeño video. Muy bien. Si bien le pide un correo electrónico, invente uno si tiene algún inconveniente con ingresar a su correo electrónico. La verdad es que al respecto, por un tema de plataforma, no sabemos por qué nos pide un correo, pero yo hasta he inventado uno y la verdad es que no hay ningún problema. Bueno, entonces el usuario puede acceder a videos bastante cortitos. Este, por ejemplo, en 2 minutos tratamos de explicar en qué consiste la ficha de análisis. Y de esa manera, entonces, el usuario puede encontrar bastantes tutoriales sobre cada uno de estos segmentos. Cómo efectuar las búsquedas, por ejemplo.
Bien, entonces la verdad es que pueden revisar este chatbot, que si bien la ventana puede que sea un poco grande, quizás moleste un poco la visualización de la plataforma, es bastante interesante para que la puedan tomar en cuenta, y un contenido adicional que se implementó hace si no me equivoco, el mes pasado, o mes y medio, para ser más específico, pero para que lo puedan revisar con mucha atención, pues. Robert, una consulta, Daniel Montesinos por acá. Dentro del ámbito tributario que tiene esta plataforma de Checkpoint, sobre todo que el mundo tributario, que es lo que yo estoy enfocado, es bastante dinámico y está actualizado, por decirlo de alguna forma, día a día. Tenemos resoluciones, tenemos leyes, tenemos circulares, tenemos oficios, tenemos jurisprudencia administrativa, jurisprudencia judicial. ¿Cuánto es el desfase que tengo, por ejemplo, por dar un ejemplo, que sale una circular de servicio en impuesto interno o un oficio hoy día? ¿Cuánto es el tiempo de desfase que podría tener la plataforma para, si lo consideran necesario, ser incorporada esa información? ¿Cuánto es lo que estamos hablando? Estaríamos hablando en este caso del promedio para todo tipo de información o para todos los checkpoints, que es el estándar de 3 a 4 días hábiles para estar publicada en nuestra plataforma. Lo que es diario, eso sí, es el cambio de normativa, ¿ya? En cuanto a la normativa, y estamos hablando de códigos, de normas, o sea, de leyes, de decretos, etcétera, eso se hace de forma diaria. Pero lo que es incorporar información, ya sea oficios, circulares, resoluciones, dictámenes de la Dirección del Trabajo, etcétera, todo ese tipo de información se publica al igual que el resto, ya sea una noticia, por ejemplo, en más o ¿Ya? menos 3 a 4 días hábiles, ya que tiene que pasar por un proceso de análisis, de manera Correcto, tal que el usuario pueda buscarla por palabra libre o por un tema. de acuerdo. Ya, muchas gracias, me queda claro, gracias. No hay de qué, señor. Robert, me pareció súper bueno eso de los tutoriales, que en el fondo son como cápsulas que abordan temas así individuales. ¿Es posible que también se puedan sugerir a medida que lo estén usando los usuarios algunas cápsulas nuevas? Por supuesto. Por Ya. supuesto que sí. Lo ideal sería también aquello, ¿sí? De colaboración, porque a lo mejor a nuestro editor se le puede escapar algún tema que a lo mejor no está muy claro la explicación en qué consiste. Por tanto, este chat, como se incorporó como ayuda, por supuesto que se puede incorporar mayor tipo de información, mayores tutoriales o videos cortitos, por ejemplo, pequeñas cápsulas que nosotros llamamos, sobre algún elemento de esta plataforma que requeriría, por ejemplo, mayor tipo de precisión en qué consiste o de instrucciones. Claro que sí, ya sea una explicación e incorporarla dentro de este portlet de contenido, como estamos viendo ahora, y posteriormente, además de la explicación, incorporar algún tutorial. La idea es que no sea tan largo. Nosotros ya creemos que 3 minutos es largo. Tratamos de hacerlo lo más condensado posible y claro, al respecto. Así que sí, por supuesto, si el día de mañana ustedes quieren incorporar otro tema sobre el cual hacer alguna especie de tutorial o cápsula, siéntense en la total libertad de hacerlo. Lo pueden informar directamente a Denise, que es su ejecutiva, o también me pueden enviar un correo electrónico para poder incorporarlo posteriormente. Gracias. No hay de qué. Estoy revisando, bueno, por lo menos no hay más consultas por el momento. No sé si a lo mejor algún usuario esté levantando la mano. En este momento no lo puedo apreciar aquello, pero bueno, en general, como ustedes saben, nosotros siempre estamos abiertos a hacer las capacitaciones que ustedes estimen pertinentes. Si bien esta capacitación se agendó con meses de anticipación, si necesitan una semana más, 2 semanas más, por favor, como siempre, solicítenla y nosotros vamos a tener la mayor disposición y disponibilidad para poder atender aquello.
Perfecto, entonces, si no hay Gracias. más consultas, dejamos hasta acá. Agradecemos a Robert por su valioso aporte, ¿cierto? Muchísimas gracias, siempre apoyándonos, siempre tratando de levantar y apoyarnos con estas capacitaciones. Así que muchísimas gracias, Robert, y les doy a todos las gracias por su participación. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias.